Buenas noches y bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. En tiempos de crisis económica, los países más desarrollados nos olvidamos que hay otros países en los que los más necesitados lo pasan aún peor. Afortunadamente, de ellos se siguen ocupando las organizaciones no gubernamentales. Para hablar de este y de otros asuntos, ya está con nosotros la presidenta del Comité de Aragón de UNICEF, Pilar de la Vega. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de las ONGs, pero vamos a hablar también un poco de tu trayectoria, que empieza concretamente con los estudios de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza. Aunque luego tu carrera ha ido por derroteros distintos, ¿no? Bueno, siempre vinculados un poco al mundo docente, pero... Sí, claro. Yo hice Derecho y Letras, pero aprobé cátedras de instituto, y entonces me incorporé al Instituto de Borja en el año 77, y cuando entré por la puerta me convertí en directora porque era la única catedrática del instituto. Entonces fui directora del Instituto de Borja, bueno, hasta el año 83, cuando ganó el Partido Socialista y por propuesta de entonces ministro de Educación, José María Maraval, fui directora provincial de Educación de Zaragoza y estuve directora provincial hasta el año 91, con lo cual, bueno, en esos años tuve la responsabilidad de hacer todo el cambio educativo en esta provincia, que era la gran provincia que tenía el Ministerio de Educación en aquel momento, porque ya se habían producido transferencias a comunidades importantes, entonces era la gran ciudad que tenía junto con Madrid, con lo cual, bueno, participé mucho en el diseño de la política educativa del Ministerio de Educación, tenía una relación estupenda con José María Maraval y luego con Javier Solana, fueron unos ministros para mí muy buenos, muy cómodos, muy capaces. Quizá el gran diseñador de la política fue José María Maraval, el continuador después fue Javier Solana. En el año 91 me propusieron ir a las Cortes, fui parlamentaria de las Cortes de Aragón, pero no eran profesionales, con lo cual volví a las aulas, me incorporé a un instituto de Zaragoza, que entonces el instituto era el Portillo, porque había conseguido el traslado de Borja a Zaragoza, daba clase e iba al Parlamento. Yo creo que no era necesario un parlamento profesional como es ahora, me daban por dietas, es decir, me daban dietas por ir porque evidentemente ese día no daba clase y en un momento determinado fui consejera con el señor Marco, no estuve de acuerdo después con lo que pasó y dimití, volví al instituto, en mi instituto me decían el Guadiana, que iba y volvía, y luego en un momento determinado, que fue cuando perdió las elecciones el PSOE, tanto en la comunidad autónoma como en el ayuntamiento, me llamó Felipe González, que era presidente de gobierno, y me pidió que por favor fuera delegado del gobierno. Yo me sentía responsable y además con un compromiso de PSOE y asumí ser delegada del gobierno. Fui delegada del gobierno hasta que perdió el PSOE las elecciones. Quise ser delegada del gobierno hasta el final porque en el proceso de la elección de gobierno me propusieron haber ido al Parlamento encabezando una lista y no quise, que era mejor. Pensaba que era mejor continuar hasta el final estando en la delegación del gobierno, continué hasta el final de la delegación de gobierno. Y cuando abandoné la delegación de gobierno, volví a mi instituto, cosa que, bueno, para mucha gente fue una cosa especial, que la gente no volvía. En términos coloquiales, en el mundo educativo se ha dicho que volví a la tiza, coloquialmente, cosa que no ha sido una situación normal. La gente se ha procurado en alguna manera enmascarar, no volver a la tiza, parece que le costaba. Yo vengo de una familia docente, con lo cual me gustaba mucho dar clase, volví a mi instituto en aquel momento era el Portillo y ahora mi instituto es San Miguel Catalán, con lo cual yo desde el año 96 he vuelto a dar clase porque soy catedrática de Historia y soy feliz dando clase, quiere decir que estoy muy contenta de dar. Cuando me pude dedicar a unas actividades que no eran solamente dar clase y cuidar a mi madre, tengo que explicar que mi madre cuidó a mis hijas para que yo pudiera hacer toda la trayectoria esta política porque... Tuve mis hijas siendo directora provincial, con lo cual no tuve baja. Por eso cuando se meten con la pobre Soraya de Santa María, yo me acuerdo de mí, porque yo tampoco tuve baja. Bueno, vamos a ir por partes, porque si no se nos va a acabar la entrevista. Tuve baja y entonces me acuerdo de ella porque yo no tuve baja. Entonces cuando mi madre se murió, me pude dedicar a otras cosas que no eran la docencia, entonces entré en UNICEF y en estos momentos me convertí en presidenta. Con lo cual te he hecho un recorrido rapidísimo como profesora de historia no sé y si sintética. no sé si termina la entrevista aquí o seguimos. No, lo que quieras. A mí me da igual, podemos seguir, pero como me decías que cuál era mi trayectoria, yo como buena profesora te conto mi trayectoria. Muy bien, te conto mi trayectoria. Vamos a ir desglosándola. ¿Cómo se lleva, dices que colaboraste activamente en ese desarrollo de esas primeras políticas educativas, ¿cómo se lleva eso a la práctica? ¿Estás satisfecha de esos, sí. de cómo esos proyectos acabaron Sí, estoy muy llevándose a las satisfecha aulas? porque en aquella época la clave era que había que pactar y acordar, ¿sabes? Sobre todo había que pactar y acordar porque la Constitución establecía una doble red y entonces había que hacer los conciertos en esa doble red, habría que aplicar la LODE. Entonces yo creo que aplicamos muy bien aquí ese acuerdo.
Lo pactamos también, que fue la única ciudad española que no hubo ningún conflicto con la enseñanza privada y hubo un acuerdo a la hora de firmar los acuerdos de conciertos. Sí es cierto que tuve dos aliados estupendos, que fueron Manuel Almor, que entonces dirigía Santo Domingo de Silos, ahora es el deán y el vicario del arzobispo, y Carmen Hacha, que entonces presidía la FERE, y también, sin lugar a dudas, don Elías Llanes, que fue una persona ecuánime, sensata, y que hizo un papel clave a la hora de entender que la Iglesia tenía que dar enseñanza a los más desfavorecidos, y para dar enseñanza a los más desfavorecidos y no a la élite había que concertar. Entonces tuve buenos aliados para hacer el concierto en Zaragoza, y eso, por ejemplo, siempre lo reconoció el ministro. Zaragoza es una ciudad que ha pactado y ha hecho los conciertos. Yo creo que fue muy importante aquella época, es decir, porque no buscamos enfrentamiento, y en el momento en que vivimos, que yo creo que había que consensuar y que pactar, habría que recordar un poco esos momentos para consensuar y pactar, con lo cual estoy contenta. Y además, cuando yo empecé, por eso es la parte más complicada, el pacto con la privada, pero también había que construir nuevos centros, y construimos nuevos centros, muchísimos nuevos centros. Cada año inauguramos un porcentaje muy alto, de tal manera que Zaragoza era una ciudad que tenía un desequilibrio entre pública y privada, y en mi época la pública tenía más presencia que la privada, porque evidentemente le faltaba mucha pública. Por ejemplo, el instituto donde estoy yo, que es el Miguel Catalán, es un instituto muy pacta y muy consensuado por mí, es decir, es un instituto querido por mí porque era un lugar clave para que hubiera un centro público, que fuera una alternativa a la privada que había al lado. Es decir, no es un problema de que sea competencia, sino que los padres puedan elegir pública o privada. Y si no tengo mal entendido, estás a punto de dejar las clases, sí, ¿no? Estoy a punto de dejar Después las de 35 años de docencia, sí. ¿Qué te ha aportado a ti este contacto directo con los más jóvenes? A ver, yo estoy a punto de dejarlo porque tengo 60 años, los he cumplido. Soy catedrática desde el 77, con lo cual tengo 35 años, y pienso que es un momento, primero, bueno para irme, para que entre gente joven, después porque me puedo ir por los 60 años, y tercero porque me comprometí en febrero con la presidencia de UNICEF Aragón, como bien has dicho, y no me da tiempo para todo. Entonces, si he hecho un compromiso, pues ahora me toca dedicarme a UNICEF y me voy a dedicar a UNICEF. ¿Qué me ha aportado? Todo. Me encanta dar clase. Creo que voy a sentir muchísimo no dar clase. Es decir, me gusta dar clase, me gusta la historia de España, me gusta enseñar a los alumnos enseñarles a pensar, sobre todo que sean libres a la hora de pensar, y creo que a través de la educación los alumnos pueden ser no manipulables, libres, y como les digo muchas veces, que decía Kant, atrévete a pensar, pues que se atrevan a pensar, pero a pensar libremente. Y mi asignatura me sirve mucho para enseñarles a pensar. Y luego me siento muy joven con ellos, es decir, bueno, es que estar con ellos es un placer, es decir, estoy tan bien con ellos que lo que nadie se cree es que todavía salga de excursión con ellos, y yo me voy con ellos a enseñarles un campo de refugiados en Gurs, a lo de Lorón, o me he ido con ellos a Roma, o les enseño el Parlamento. Les voy a echar mucho de menos en esa parte porque me encantan, es decir, me encanta dar clase, pero creo que lo llevo en las venas, creo que mi ADN es que me gusta dar clase porque toda mi familia es docente y me lo paso pipao. Voy a echar un poquito en falta a los alumnos, pero les he dicho que a mis compañeros de instituto que volveré, que no puedo pasar sin ellos y que algo tengo que hacer con ellos. Algo les haré. Y desde el mundo de la enseñanza y de la educación pública, ¿cómo se vive esta etapa de tantos recortes o de tantas amenazas de recortes? La gente en el ISO está muy triste, siente una sensación de tristeza, una sensación de malestar. He visto por primera vez en estos años un profundo malestar, porque es muy difícil entender cómo se pueden perder derechos, ¿sabes? Es decir, lo que sienten los profesores con este modelo es que pierden derechos, es decir, tienen unos derechos determinados. Yo he contribuido a que existan esos derechos y ahora veo que se recortan algunos de esos derechos, También es una de las claves por las que yo he pensado que es muy bueno retirarme, porque me cuesta mucho ver cómo se pierden derechos que yo he luchado desde el 77 para que tengan esos derechos. No me voy solo por eso, pero para mí es un poco triste verlos perder. Yo creo que hay cosas que hay que reformar en el sistema educativo. Yo creo que el tiempo hace que los temas no sean estáticos y que sea necesario hacer algunas reformas, pero lo que no estoy de acuerdo es que las reformas se impongan. Yo creo que las reformas hay que consensuarlas. Y yo creo que es lo que he hecho en falta, es decir, ni tienen toda la razón unos ni tienen toda la razón otros. Siéntense en una mesa, como en un momento determinado nos sentamos, y consensúen los acuerdos, porque hay cosas que se pueden cambiar y reformar, pero no por imposición, sino por acuerdo.
En cualquier caso, todos estos planteamientos los sigues haciendo desde una tribuna casi semanal, ¿no?, en Heraldo de Aragón, en nuestra casa hermana. ¿Qué te aporta a ti esa ventana de comunicación a todo Aragón? Bueno, a mí esa ventana me ha aportado muchísimo estos años. Yo no me acuerdo cuántos años llevo colaborando, pero un montón, igual, no sé. A ver, yo abandoné la delegación de gobierno en el 96, pues igual desde el 98, es decir, llevo muchos años. ¿Qué me ha aportado? Pues me ha aportado mi capacidad de pensar y de opinar y de explicar lo que yo pienso y siento y de aportar al espacio público. Es decir, la plaza pública, donde todo el mundo podemos colaborar y aportar, pues para mí la plaza pública ha sido el Heraldo. Es decir, como en la Grecia clásica el Ágora, bueno, pues para mí el Heraldo ha sido ese lugar y desde ese lugar yo he dicho lo que pensaba y opinaba de lo que estaba sucediendo. Y entonces para mí ha sido vital, imprescindible, necesaria, me ha aportado mucho, me ha ayudado muchísimo a manifestar lo que yo pensaba y luego además me he sentido muy gratamente, como diría yo, a gusto, porque la gente por la calle me ha dicho, oye, te hemos leído, estamos de acuerdo, oye, tal. Digo, anda, qué bien, la gente lee y entonces, muy bien. Es decir, para mí ha sido, no sé, un espacio de libertad. Magnífico, además, porque tengo que decir, no es porque sea la casa hermana, que a mí no me han cambiado ni una línea, con lo cual ha sido un espacio de libertad. Cuando la gente a veces dice, a mí no me han cambiado ni una línea, con lo cual el espacio de libertad mayor que he podido encontrar ha sido eso. Vamos a centrarnos en esa labor en UNICEF. ¿Cómo empieza usted a colaborar con esta organización? Bueno, te explicaba un poco mi trayectoria y te decía que el momento en que, se muere mi madre, yo soy hija única, hay que contar también toda la historia. Mi madre cuida a mis hijas, le deben muchísimo a mi madre. Mi madre era maestra, con lo cual están educadas por una maestra, con lo cual muy bien educadas, mejor a lo mejor que por una madre profesora de instituto. Entonces, en un momento determinado que mi madre se muere y estoy mucho más libre. Yo me he dedicado a cuidar a mi madre y entonces me toca, pues un espacio más de libertad y de tiempo. Y podía haber colaborado en diferentes organizaciones, pero me gustaba UNICEF, llevaba muchos años trabajando, siendo socia de UNICEF. Me gustaba UNICEF porque vuelve a ser lo mismo, es una prolongación, son los niños, es la educación, creo que la educación es el elemento clave de cambio del mundo. Y entonces entro a formar parte de la Junta Autonómica de UNICEF, una Junta Autonómica que es la que tiene la responsabilidad del funcionamiento de UNICEF a nivel aragonés. Entonces en febrero el anterior presidente, Esteban Sarasa, que es compañero y amigo, cree que su tiempo ha terminado, lleva un cierto tiempo, es de los que considera que en las organizaciones tiene que producirse cambio, uno se puede perpetuar en los lugares, decide que él no quiere continuar y entonces pues me eligen a mí para ser presidenta de UNICEF y desde febrero he asumido esta responsabilidad, de la cual pues es una continuidad del trabajo que he hecho y estoy absolutamente encantada porque puedo continuar trabajando por lo que siempre he creído, por la educación como elemento de transformación. ¿Y cuáles son las directrices que se han marcado para esta etapa? Bueno, UNICEF funciona a nivel autonómico con una responsabilidad en todo el territorio, con lo cual tenemos que también extender la organización en todo el territorio. Tiene unos territorios un poco más vacíos, con lo cual haremos una especial implantación en el territorio, porque la clave de UNICEF es la sensibilización. Tienen que saber todas las personas que nos oyen que UNICEF depende de los socios. Somos la organización que solamente un 9% dependemos a nivel general de las subvenciones o los acuerdos con las instituciones, con lo cual para nosotros la clave son los socios, es decir, las personas que entienden que el proyecto de UNICEF es un proyecto válido, responsable, solidario, respetuoso, eficaz, claro, transparente, con lo cual nosotros necesitamos ampliar los socios. Somos más de 10.000 en Aragón y yo quiero que seamos más, con lo cual nuestro trabajo es buscar una sensibilización mayor y una extensión mayor en el territorio. Para eso, para nosotros es vital para la sensibilización en el mundo educativo. Tenemos un acuerdo con el Gobierno de Aragón, un programa que se llama Enrédate, que vamos a continuar con una actitud buenísima de colaboración del Gobierno de Aragón, porque si sensibilizamos a los colegios y al mundo educativo, sobre todo en la Convención de los Derechos del Niño, luego encontramos ayuda de sensibilización para la gente seguir siendo fiel a UNICEF. Ese es un tema. El otro tema, necesitamos poner a la infancia en el programa y en las agendas de los partidos y también de los medios de comunicación. Tenemos un aliado estratégico que es Heraldo, desde hace 2 o 3 años, un aliado imprescindible en los medios de comunicación. Vamos a hacer un convenio con la televisión aragonesa también para que nuestros contenidos tengan una presencia
Y vamos también a continuar, que para nosotros es muy importante, en los temas de no solamente de sensibilización y de aliados estratégicos y de comunicación con las instituciones, por nuestros aliados que tenemos en ellas, fundamentalmente el Gobierno de Aragón. Y con el Gobierno de Aragón llevamos un programa muy importante de participación infantil en los ayuntamientos. Vamos a continuar con ese proyecto de ciudades amigas y también con los colegios que quieren ser también colegios amigos. Es decir, con lo cual llevamos, como diríamos, programas de cooperación, de sensibilización y evidentemente de ampliación para no perder en modo alguno a los socios, sino que nuestros socios son fundamentales, imprescindibles, porque los socios son los que nos aportan el dinero suficiente para poder trabajar fundamentalmente fuera de aquí, pero también aquí, porque nosotros defendemos los derechos del niño aquí y allí, aquí y allí. ¿Y cómo está afectando la crisis económica a esos socios e incluso a sus voluntarios? Bueno, pues sorprendentemente hemos de decir que la crisis económica está afectando en la medida que ha bajado la colaboración institucional a nivel nacional, no a nivel de Aragón, tengo que reconocerlo, porque he de reconocer que a nivel de Aragón no, tanto el Gobierno de Aragón como la Diputación Provincial siguen siendo aliados fieles de UNICEF. Y lo que es muy importante es que los socios siguen siendo fieles aliados de UNICEF. No hemos bajado de socios, sino al contrario. La semana pasada vino el director ejecutivo de UNICEF y justamente se lo decía en una reunión con la reina, y luego nos lo decía en una reunión que tuvimos todos los responsables de UNICEF de España y también con todos los responsables del gobierno, de los diferentes secretarios de Estado, directores generales, que decía que los políticos tendrían que tener presente que no ha disminuido la conciencia y la ayuda de los ciudadanos españoles a UNICEF, con lo cual si tenían que tener pulso y sensibilidad para la calle, tenían que saber que la gente seguía apoyando UNICEF. Con lo cual él podía entender que a lo mejor podían recortar, pero que supieran que los ciudadanos de este país seguían apoyando esto. Con lo cual, si entendían la calle y entendían la respuesta de sus ciudadanos, deberían ser sensibles a lo que estaba pasando, porque los ciudadanos españoles son profundamente solidarios. Con lo cual, mi agradecimiento a los socios de UNICEF y a la gente en general es, desde luego, y me encanta que me hayas preguntado esto, absolutamente de gratitud inmensa, porque siguen siendo socios UNICEF y es más, se hacen más socios UNICEF, lo cual es muy importante porque yo creo que entienden que lo que se hace en el otro mundo repercute en este mundo, es decir, estamos conectados, es decir, no hay otro mundo y este mundo, sino que estamos en un mundo global y en un mundo de solidaridad. ¿Y cómo ha cambiado la labor de UNICEF desde que naciera para ayudar a esos niños europeos después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo ha cambiado su labor? UNICEF cuando empezó después de la Segunda Guerra Mundial y empezó para ayudar a los niños que habían quedado en una situación absolutamente de desprotección en la situación que había quedado Europa. UNICEF empezó ayudando a España y por el contrario España ahora ayuda a UNICEF. Y luego la clave del cambio de UNICEF se produce cuando se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, que se aprueba en el año 89, y eso es clave, porque entonces a partir de ese momento UNICEF lo que tiene que ser es la responsable de que se cumplan esos derechos del niño, con lo cual cambia la labor de UNICEF, porque el niño es sujeto de derechos, pero también es partícipe de esos derechos, por eso nosotros hablamos de participación infantil. Los niños tienen que hablar, hay que escucharles, por eso lo que trabajamos con el Gobierno de Aragón y con la Dirección de Participación y Cooperación y con el servicio, justamente hizo una reunión ayer con el que lleva estos temas, es para que los niños haya ciudades amigas y participen en consejos de participación en los ayuntamientos, porque hay que escuchar a los niños dicen muchas cosas, más de lo que la gente a veces se cree, ¿no? Entonces, por lo tanto, UNICEF tiene que trabajar en el tema de los derechos del niño aquí y allí, también aquí, va a salir la semana que viene justamente un informe muy importante, el informe que va a hacer UNICEF sobre España y los derechos del niño en España y cómo están y el problema de la exclusión en España. Y luego, en segundo lugar, la clave también de UNICEF, después de bastantes estudios que ha hecho y ha cambiado un poco en los últimos 2 años, es que UNICEF ha detectado que lo clave y lo fundamental es ayudar al que menos tiene, al más desfavorecido de los desfavorecidos de los territorios donde tienen los programas de UNICEF. Lo explico. En los programas que lleva UNICEF, por ejemplo, si cogemos África subsahariana, tienes que ayudar a lo peor de lo peor, porque ahí es donde produces el cambio, porque dentro de los propios países puede haber unos niveles medios que pueden ser buenos, pero esos niveles ocultan la realidad de los más desfavorecidos. Entonces UNICEF se ha dado cuenta en los últimos 2 años que justamente hay que ayudar a los más desfavorecidos, porque ayudando a los más desfavorecidos es cuando realmente se produce el cambio en esos países, que puede costar más, que puede ser más dificultoso, que puede significar más inversión, pero realmente el cambio se produce ahí. Y eso se llama el concepto de la equidad aplicada a los más desfavorecidos.
Yo, por ejemplo, esto lo vi en Perú. El año pasado estuve en un programa de UNICEF en Perú. Por ejemplo, es un país de crecimiento importante, que ha habido un importante crecimiento de clases medias, pero existe una población amazónica e indígena con unos niveles realmente muy complicados y complejos. Entonces, el apoyo de UNICEF a esos lugares, siempre con el apoyo de los gobiernos, que esa es la clave de UNICEF frente a otras organizaciones, lo que se llama advocacy, es decir, los gobiernos tienen que participar en los programas para luego seguirlos, pues ayudas a los más desfavorecidos. Ahí es donde subes los índices de que haya menos mortalidad, mejor nutrición, más escolarización, aunque te cueste más entrar en ellos, pero esa es la clave. Y eso se llama un programa nuevo y distinto de los últimos 2 años, poniendo quizá el objetivo en lo que se llama equidad, que lo dice el nuevo responsable de UNICEF, señor Ley, que el otro día justamente nos lo decía en Madrid. Precisamente una de las líneas de trabajo más importantes de UNICEF es esa supervivencia infantil, porque desde el primer mundo nos olvidamos que en otros países no llegan ni siquiera a sobrevivir a esa infancia. ¿Cómo se trabaja en esa línea? Bueno, se trabaja fundamentalmente apoyando que esos niños, para poder sobrevivir, se apoya a las madres. Como digo, yo esto lo vi en Perú, es decir, tengan un nacimiento controlado y apoyado, para que ese niño que nazca dentro de un entorno que pueda sobrevivir. Yo vi unos proyectos interesantísimos en el mundo indígena de que las mujeres no tuvieran la luz en sus comunidades, sino bajaran a los centros de salud. En esos centros de salud había que hacer específicamente un lugar para que ella se sintiera a gusto, que era la reproducción de su propia casa, era como reproducir una casa, que yo cuando vi esto dije, tenía que ser una habitación limpia. No, tenía que ser la reproducción de su casa, con su hogar, con su cama y tal, que pudiera acompañarle sus hijos pequeños si tenía, o su marido, que ahí en ese lugar naciera, para que no naciera en la comunidad y no muriera, que se la había preparado y se la había controlado, porque la comunidad se había comprometido con madres consejeras a seguir su proceso, que allí tuviera su parto como ya lo tenían, de pie y no tumbadas, porque era ella, y ahí a esa madre se le enseñaba para que luego tuviera una nutrición adecuada de su hijo, se le siguiera la nutrición de su hijo y pudiera seguir su sistema de vacunas de ese niño, porque la clave es, para evitar la mortalidad, justamente esto: cómo se hace el parto, porque había mucho parto que morían justamente al nacer porque no nacían en condiciones adecuadas, y luego no sobrevivía justamente porque no se había preparado la madre para eso, y evidentemente que luego esos niños tengan no solamente una nutrición, sino las vacunas. Entonces es una parte fundamental para hacerlo. Entonces los índices, por ejemplo, de mortalidad, de acuerdo con los objetivos del milenio, han crecido, no lo que quisiéramos, pero el programa de UNICEF ha permitido que crecieran, y lo mismo pasa con el tema de la escolarización, con lo cual es absolutamente importante el tema. En el tema de la escolarización es un tema que se ha entendido que los niños tienen una necesidad de escolarización, porque enseñarles determinados procesos de escolarización a la madre y al niño significa no solamente que ese niño tiene unos hábitos de aprender, sino también unos hábitos de cuidado. Por ejemplo, si tú no haces letrinas en determinados lugares, los niños no van a la escuela, porque no tienen unas letrinas diferentes para poder ir. Pero si tú, por ejemplo, yo lo vi en Perú, tú no escolarizas a los niños en quechua, que es su idioma materno, esos niños no van a la escuela. Con lo cual UNICEF lo que le convenció al gobierno, por ejemplo, peruano, la responsable era de Cuzco, que esos niños, su lengua materna era el quechua, había que formar a profesores en quechua y había que enseñar a los alumnos en quechua, con lo cual había que hacer libros en quechua. Y luego esos niños, una vez que aprenden quechua, y aprenden castellano. Entonces sus primeros niveles son en quechua y luego poco a poco se van formando en castellano. Yo vi esas escuelas como lo hacían. Eso se llama interculturalidad, pero eso lo apoya UNICEF. ¿Está claro esto? Pero, por ejemplo, cuando hay un problema en los campamentos de emergencias, está la maleta de UNICEF para que el niño no pierda la escuela. Es decir, porque se considera, y por eso me encanta UNICEF, porque es mi continuidad de trabajo como docente, que entienden que a través de la educación evidentemente se cambia el mundo. Y yo tengo una frase que me encanta, que decían: los niños no son el problema, los niños son la solución. El problema es que tenemos que buscar que sean la solución, y para que sean la solución tenemos que educarlos para que ellos sean la solución y no nosotros, porque ellos son los que buscarán el cambio desde su cultura y de su educación. ¿Y en qué medida se incorporan esas enseñanzas que dan los propios niños? ¿En qué medida se incorporan las políticas que lleva a cabo UNICEF? Si se les escucha, que... Evidentemente, y se aprende muchísimo de ellos, porque a los niños no solamente se intenta que nazcan, se intenta que sobrevivan, se intenta que tengan educación, se intenta que tengan derechos, que no se les explote también. Exactamente, se intenta que no se les explote, se intenta que cuando nazcan tengan nombre y apellidos, porque así no se les explote y no se les vende en el reconocimiento. Pero luego, otra de las claves de UNICEF es que a los niños se les escuche.
Por eso decimos que no solamente son sujetos de protección, sino que ellos tienen derecho a ser oídos. Entonces, claro, UNICEF les oye, y en la medida que UNICEF les oye, ellos participan en el proyecto de UNICEF. Y muchas de las cosas que se hacen es porque ellos hablan. Si ellos no hablasen, no tendríamos capacidad de transformar el mundo. ¿Y en qué medida trabaja UNICEF también para lograr alianzas globales, incluso con los gobiernos y demás, nosotros para tenemos que mejorar trabajar la otra de las partes que no te había dicho, porque yo te he dicho que un 9% es lo que recibimos de instituciones, pero nosotros tenemos muchas alianzas estratégicas muy importantes. Por ejemplo, la Lealdo es muy importante en Aragón, pero tenemos una alianza muy importante con IKEA, pero tenemos con Simply y tenemos con otras pymes, que se llama el programa Multiplica, que nos ayudan. Tenemos mucha gente muy solidaria que cuando se muere lega su fortuna a UNICEF. Muy importante, es decir, que parece que no se sabe, pero es muy importante. Y entonces nosotros buscamos alianzas para que la gente colabore con nosotros en estos proyectos de trabajo y desarrollo de aquí y de allí, es decir, reconocimiento de los derechos. Y ese es un camino que tenemos que seguir trabajando, y yo sigo trabajando. Es decir, las empresas, cuando les explicas, a pesar de que tienen problemas, nos ayudan, y tenemos acuerdos importantes con ellas, es decir, y nos ayudan muchísimo, porque ese es un dinero que, querría explicar esto, que es muy importante. Nosotros necesitamos un dinero permanente porque nos permite programar. Y programar significa no dar de comer solo, sino hacer que haya cosecha para que puedan comer. Que esto es muy importante. Es decir, si nosotros no ayudamos a aquella cosecha, ¿qué más da que demos de comer un día? Tenemos que ayudar a aquella cosecha para que puedan comer todos los días. Y un euro no parece mucho para nosotros, pero es mucho para ellos. Y ese euro que nos dan los socios de UNICEF o las empresas, como podemos programar el dinero que UNICEF España manda al terreno, porque UNICEF es una fundación y manda un terreno de acuerdo con los acuerdos que tiene con UNICEF a nivel de Ginebra, a nivel internacional, pues si se programan, su capacidad de eficacia es infinitamente mayor. Que de repente alguien dice, no, yo te doy para comer un día. Yo no quiero comer un día, quiero que esos niños tengan escuela todos los días, quiero que esos niños tengan letrinas todos los días, que esas niñas tengan justamente letrinas todos los días, enseñar a los niños a lavarse las manos, porque eso significa supervivencia para ellos, pero para eso necesito unos programas constantes y permanentes, y por eso necesito un dinero permanente de socios, de aliados estratégicos de UNICEF. Bueno, se acaba nuestro tiempo, pero creo que hay una pregunta que me gustaría hacerle, porque como madre de 2 hijas creo que debe estar sensibilizada con este tema. En términos globales, usted que ve cómo funciona el resto del mundo, ¿se está avanzando en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres? Yo creo que sí. Es decir, las cifras de UNICEF me permiten ser optimista y pensar que estamos avanzando. Lo que pasa es que yo creo que esto es un camino tan largo, en el que no hay que desfallecer jamás. Y lo que me da un poco de tristeza, y entonces sería un tema que me gustaría que lo pensáramos un poco, es decir, que somos una generación donde conocemos, sabemos y podemos si queremos. Tenemos una responsabilidad y yo creo que la deberíamos de ejercer. Nosotros podemos transformar el mundo si queremos, el problema es que queramos. Bueno, pues estoy segura de que queremos transformar este mundo. Espero que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado, ha sido un placer. Muy bien, y a ustedes les espero aquí la próxima semana, que tendremos al expresidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, y portavoz del PSOE en el Senado. Buenas noches.